El árbol se conoce si es bueno o si es malo por sus frutos. Por los frutos los conocerán. Un espacio dedicado a nuestro prójimo. Por sus obras le conoceréis. Canal C. Por las obras los conocerán. Hola, ¿qué tal amigos televidentes de nuestro programa? Por sus obras los conocerán. Soy Javier Darío Giraldo para presentarles este maravilloso programa en compañía de mi gran amigo, como siempre lo venimos haciendo, durante 3 miércoles consecutivos y hoy el cuarto para cerrar. Espero que todos los televidentes estén ya claros de sus ideas, de lo que nos propone el doctor Floro Hermes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier Darío. Qué alegría tenerlo aquí y hoy ya culminando, prácticamente cerrando la campaña. Así es, alegría mía. Ya sabemos de que el doctor Floro Hermes Gómez Pineda es un médico egresado de la Universidad Libre, especializado en bioética, doctorado en estudios políticos, profesor de la Universidad Libre, conferencista, concejal 2 veces de Cali, secretario de Salud, aspirante a la Cámara una sola vez, y con esta trayectoria se destaca como un hombre sobresaliente ante los vallecaucanos y los caleños. No tenemos duda de su capacidad para seguir en sus proyectos. Y es aquí, entonces, donde todos los caleños y todos los vallecaucanos tenemos que analizar la transparencia, la rectitud y el compromiso que nos brinda el doctor Floro Hermes. Así pues que aquí entonces es donde toma la determinación de dejar la salud y emprender su campaña a la Cámara por el Partido Liberal 112. Le pregunto, doctor, ¿por qué decide esto y qué lo motiva el lanzamiento a la Cámara? Precisamente mi formación como médico y mi formación en salud. La salud cubre un espectro grandísimo, no son solamente las enfermedades, ni los tratamientos ni los diagnósticos. Al verme enfrentado a un sistema de salud enfermo, enredado y corrupto, donde no se tratan las enfermedades, sino que vemos paseos de la muerte, donde no se previenen las enfermedades, sino que lo que vemos es formulaciones que no se deben. Entonces decidí lanzarme a luchar por la defensa de la salud, por la defensa de nuestra salud, de todos nosotros. Entonces, visto esto, doctor Floro Hermes, la gente queda muy clara y saber de lo corrupto que es esta campaña, que ya lo hemos visto en los medios. Yo quiero que usted le diga a los televidentes cómo es que ha financiado esta campaña. Esta campaña la hemos financiado con pequeñas donaciones, muchísimas en especie, algunas en pequeñas sumas de dinero. Nos han donado cosas como por ejemplo llamadas telefónicas, llamando a promocionar esta campaña. Nos han donado correos electrónicos, nos han llamado momentos del Facebook, nos han donado momentos del Twitter. Y con eso nosotros hemos podido avanzar, relacionarnos. Hay quienes nos han donado afiches, otros nos han donado volantes. Y de esa manera estamos diciendo a todos los vallecaucanos que estamos en una campaña por la defensa de la salud de todos nosotros. Como médico, ¿qué propone para la grave situación de la salud en el país? Para la grave situación de la salud en el país, propongo un sistema de salud que sea honrado, que sea oportuno y que sea sin colas. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay que acabar esa cosa terrible que son las EPS. Eso significa que no podemos seguir con ese sistema de los paseos de la muerte. Eso sí significa que no podemos seguir con esas colas ignominiosas de gente llegando a las 2 de la mañana a una cola bajo el sol y el agua para que luego les digan que no los atienden. Es decir, un sistema de salud que sea oportuno, un sistema de salud que esté basado en el paciente, no en los negocios. Porque hoy tenemos un sistema de salud que se basa en lo financiero, no en las personas. Doctor, y si llega al Congreso usted, ¿cuáles son sus principales propuestas?
como vamos a llegar al Congreso, las propuestas que allí vamos a plantear es, primero, la reforma radical a la salud. No la ley 100, hay que hacer una nueva ley de la salud. Hay que hacer una salud que sea justa, honrada y oportuna. Lo más importante, que sea honrada, porque tenemos una salud corrupta, deshonesta, ladrona. Tenemos que buscar eso. Y para ello necesitamos una salud que se base en lo científico. No en el negocio, sino en qué es lo científicamente oportuno hacérselo en un paciente. Y de esa manera tener una mejor salud. Y obviamente eso atraviesa por una reforma de las facultades de medicina para formar unos médicos mucho más hábiles, pero también más honorables, que permitan una atención oportuna y sin colas. Doctor, con el alto grado de corrupción que tiene el Congreso, la gente pensaría que usted pasaría a ser uno más de ellos. ¿Qué confianza le daría usted al país y al Valle del Cauca si llegaría a la Cámara? Bueno, yo quiero decirle varias cosas a la gente, aquí bien claro. Las personas se equivocan de cabo a rabo cuando piensan que al elegir a alguien al Congreso lo vuelven corrupto. No. Lo que ha ocurrido es que el voto irresponsable al elegir ladrones ha hecho de los corruptos políticos. Entonces, lo que tiene que hacer la gente es a todos los corruptos que ha venido eligiendo, decidir no volverlos a elegir, porque no podemos seguir teniendo a ladrones convertidos en políticos. Y la segunda cosa que hay que decirle a la gente, muy importante, es que el que sale a repartir plata el día de elecciones, el que sale a dar tamales, buñuelos, todas esas dádivas, es un tramposo. Y el que hace trampa para ganar, gana para hacer trampa. Entonces, nosotros somos otra cosa. Y como prueba de que nuestra intención es bien diferente, ¿qué hemos hecho? No hemos gastado grandes cantidades de dinero. Hemos gastado muy pocas cantidades. Tan pocas que las campañas ladronas se ríen de nosotros. Nos llaman ingenuos, nos llaman tontos, nos llaman ilusos. Pero con su voto y el de toda la gente honrada, vamos a llegar. Doctor Floro Hermes, sabemos que este gobierno de Santos ha sido incapaz de resolver situaciones tan difíciles como la vivienda, la seguridad, la educación. ¿Qué propuestas haría usted para resolverlas? En primer lugar, hay que decir sobre la vivienda algo que poco se trata. En Colombia hay 7 millones de hogares. 7 millones de hogares, 7. En Colombia hay 9 millones, lo dice el DANE, de casas técnico, higiénico y sanitarias habitables. 9 millones. Y sin embargo, hay 4 millones de personas sin casas. Entonces los gobiernos se han enfocado a construir nuevas casas sin tomar en la cuenta que hay más casas habitables que hogares existentes en Colombia. Entonces, en la política de vivienda hay que tomar unas medidas urgentes. ¿Cuáles son esas medidas urgentes? No es que le vamos a quitar las casas en exceso a alguien. Por supuesto que no, eso es socialismo y estoy en contra de eso. No. Es necesario colocarle unos tributos a las casas no habitadas para que tengamos unas casas que quepamos todos los colombianos y seguro que de esa manera vamos a resolver el problema. El empleo. Es necesario que defendamos el precio interno de nuestros productos
porque si vendemos el precio interno de nuestros productos vamos a poder ampliar la base de nuestra industria y con la base de nuestra industria vamos a tener más empleo. La salud, un sistema de salud que sea honrado, oportuno y sin colas. Y en la educación, ¿qué necesitamos? Extender la educación a todos los colombianos, racionalizándola. En Cali hay escuelas con 15, 20 maestros, con 0 alumnos. Tenemos que hacer una política para que donde haya maestros, haya alumnos. Nos damos cuenta, doctor, que la situación es caótica y difícil en la ciudad de Cali y vemos también en todo el país, pero Cali y Buenaventura están en una situación sin salida. ¿Usted ve posible de que el gobierno pueda tomar cartas en el asunto rápidamente? Claro, claro que se pueden tomar cartas en el asunto. Colombia ha pasado en los últimos 40 años de ser un país pobre, con habitantes pobres, a ser un país rico con habitantes pobres. Una contradicción absoluta. El problema que hoy tenemos en Colombia no es falta de recursos. El problema que hoy tenemos en Colombia es exceso de recursos que no aplicamos adecuadamente. Y como hay ese exceso de recursos que no se aplican adecuadamente, pues obviamente es el momento de los ladrones. Han llegado los ladrones a ir a pillar esos recursos. Entonces, digo algo claro, tenemos cómo resolver los problemas. El problema es que no queremos resolverlos. Porque no carecemos de recursos, hoy tenemos los recursos suficientes. Es una ignominia realmente lo que estamos viviendo. Hemos hablado bastante en los temas anteriores y mucho hemos hecho énfasis sobre la situación tan difícil que viven los comerciantes de los andesitos a nivel nacional. Que ellos son tildados de contrabandistas, de lavadores. Entonces, ¿usted cómo ve esta situación? ¿Cómo cree que se le puede poner coto para que no sigan siendo, porque prácticamente son extorsionados? ¿Cómo se vería usted en el Congreso buscando soluciones? Mire, los comerciantes, de acuerdo con lo que he conocido, y que día a día lo conozco más, es que nacionalizan sus mercancías con unas posiciones aduaneras, que allí intencionalmente en los puertos las hacen erradas. Y luego vienen otros funcionarios de la DIAN y vienen a extorsionarlos porque no están adecuadamente nacionalizadas. Vamos a corregir la extorsión que vive el pueblo colombiano. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Si bien pueda, pregúntele lo que quiera. Habla Adriana Perea. Quiero preguntarle, ¿cómo usted, siendo un académico y un médico, desde la Cámara puede aportar a la seguridad en Cali? Bueno, precisamente los académicos son los que podemos hablar con claridad de seguridad. Porque la seguridad, ¿qué es? Seguridad física, o sea que todo el mundo sabe, policía, ejército. Seguridad alimentaria, seguridad jurídica, seguridad social, seguridad vial, seguridad educativa, seguridad inversionista. Eso es la seguridad. Eso durante 200 años no ha ocurrido en Colombia. Los académicos que estamos formados, que sabemos con plenitud que la seguridad, somos los que podemos pararnos desde el Congreso y decirle a los gobiernos nacionales que cuando hablan de seguridad física, policía y ejército, les está faltando la seguridad social, la seguridad alimentaria, la seguridad vial, la seguridad educativa, la seguridad inversionista. Sin ellas no hay seguridad como tal. Tenemos... ¿Escuchó? ¿Tiene alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor, muchas gracias, realmente muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su llamada. Y le deseo muchos éxitos y gente como usted, honesta, es la que tiene que llegar al Congreso de la República. Muchas gracias a usted. Felicitaciones y adelante, doctor. Muy gentil. Gracias. Doctor, veníamos hablando un poquito a fondo, quiero que nos hable, porque en este momento hay una gran cantidad de personas televidentes que nos han visto y me han dicho a mí que verdaderamente las ideas suyas son muy convincentes y cree que usted es una persona muy honorable y que
que confían en que usted nos va a hacer una buena representación en el Congreso. Entonces, ellos ven la esperanza en que usted va a ser la solución para el centro de la ciudad de Cali, de los sanandresitos, y más adelante seguir creciendo, que es la idea, formalizar un grupo. ¿Cómo haríamos y cómo serían sus ideas? Mire, las ideas son muy claras. Nosotros estamos creando aquí un movimiento donde todos somos partícipes. Aquí esto no es una aventura para elegir a Floro Hermes Gómez, esto no es un movimiento caudillista, es una cosa totalmente diferente, porque yo me niego al caudillismo. Soy un convencido de que los hombres estamos para obedecer leyes y nunca a hombres. Entonces, en ese sentido, es un trabajo armónico, conjunto de todos, para crear una defensa de todos los centros, no solo de Cali, todos los centros de Colombia, por el desarrollo económico. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, ¿Con quién tenemos el gusto? Marta Martínez, ¿De qué barrio nos está llamando? del barrio Limonar. Bien pueda, ahí les dejo al doctor para que le haga sus preguntas. Bueno, doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches tenga Marta usted. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser su primer paso a llegar a la Cámara con relación a la Ley 100? Mi primer paso, llegando a la Cámara, denunciar la institucionalidad ladrona, corrupta, que es esa Ley 100 de 1993. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, doctor, nosotros sabemos que una de las situaciones más difíciles, hablando de los sanandresitos, es que nosotros estamos desprotegidos totalmente por el gobierno. Nosotros somos atropellados, es lo que me comentan los países, porque me han dicho que han visto el programa y ven en usted una solución. Mire, es que la desprotección es de los colombianos. Los colombianos estamos desprotegidos, estamos expuestos a los extranjeros. Nosotros tenemos que luchar por una política que, si bien es cierto hay que proteger que la inversión extranjera esté protegida en Colombia, como es actualmente, también tiene que haber una política de protegernos a nosotros los nacionales, porque los dueños de esta casa somos nosotros. Tenemos que cambiar esa idea de que tenemos seguridad para el que entra a la casa e inseguridad para nosotros los de la casa. Primero es la seguridad de nosotros en la casa. Nosotros no podemos seguir con este cuento que hemos tenido en Colombia de que llega alguien de fuera a la casa, nos arrincona en la casa, se entra a la cocina, nos coge la sartén, fríe huevos, asa carne y luego nosotros tenemos que agradecerle. No, nosotros tenemos que dejar claramente establecido, somos los habitantes de esta casa y primero nosotros. Y siendo primero nosotros, garantizar la inversión a todos los extranjeros. Entonces, en esto, claridad absoluta. Primero, los colombianos. Doctor, muy bien. Vemos, sí, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Ana de Avendaño. Ahí le dejo el doctor. Ya. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Bien, mil gracias, doctor. Quisiera hacerle una preguntita. Con gusto. ¿Qué cree usted o cómo puede usted explicarnos en qué beneficia luchar en la Cámara en el tema del precio interno? Mire, el precio interno es una de las políticas más importantes del liberalismo en el mundo entero. Eso consiste en que el gobierno debe a diario, hora a hora, minuto a minuto, vigilar los precios de los productos nacionales comparados con los precios de los productos extranjeros para tomar las medidas tributarias necesarias que hagan que el precio interno no se encarezca por encima del precio externo. Eso implica un gobierno dirigiendo las investigaciones necesarias para que se hagan las innovaciones tecnológicas que permitan reducir el precio interno frente al precio extranjero. Y eso significa crear un mercado interno que nos haga fuertes
en el cual los excedentes somos los que exportamos y donde lo que entra extranjero entra en igualdad de condiciones que lo que tenemos lo nacional. Es decir, defender el precio interno significa no permitir que haya precios externos hasta donde sea posible por debajo de los precios nacionales de lo que nosotros producimos. Doctor, mil gracias. Su respuesta ha sido supremamente clara. Y yo creo Muchas que gracias. Muchas gracias por su llamada. Doctor, ¿usted cree en la paz de Colombia? Totalmente. Soy liberal. Para el liberalismo hay 3 principios: la libertad del mercado, las libertades individuales y la paz. La paz para el liberalismo nace del libre comercio. La paz es el producto, por lo tanto, de la equidad, de la justicia. Yo sí creo que los colombianos podemos constituir una nación justa y equitativa. Y en la medida que lo logremos, construiremos la paz. Pero mientras mantengamos situaciones de inequidad, tendremos la guerra. Colombia está preparada para la paz porque tenemos una población generosa, maravillosa, amorosa, que lo único que reclama es equidad y justicia. Muy buenas noches. Muy buenas noches, le habla Miller Carvajal, ¿De qué barrio me está llamando? de San Fernando. Ahí le dejo el candidato, que le pregunte lo que quiera. ¿Cómo están? Sí, señor Floro, buenas noches. Quería noches, preguntarle usted. sobre los programas de deporte para los muchachos que están metidos en los vicios, vendiendo drogas. ¿Qué programas de deporte o qué programas también de vivienda, de desarrollo puede usted proponer para estos muchachos? Bueno, primero que hay que decir a la gente muy importante es que la acción del Congreso en la parte de deporte se limita a expedir la ley de deporte y hacer unas acciones que tienen que ver con él, porque los deportes mundialmente son una cuestión de orden privado. Creo que allí debo hablar de un tema que sí es muy público, que es la recreación y que va unida intensamente al deporte. Pienso que hay que hacer una reforma educativa en Colombia mediante la cual a todas las instituciones educativas se les exija que por cada 200 estudiantes declaren un deporte. Eso significa que si un colegio tiene 1000 alumnos, debe declarar 5 deportes. Si una universidad tiene 20.000 alumnos, debe declarar 40 deportes. Y que esos deportes sean una obligación su práctica como una manera de crear disciplina y competencia en todos y cada uno de esos jóvenes, niños y adolescentes que se estén formando. En la medida que eso lo logremos, entonces vamos a lograr un segundo objetivo, es masificar el deporte. No vamos a ponernos a seleccionar al mejor, sino a masificar el deporte. ¿Cuál va a ser la condición de masificar el deporte? Pues va a ser una, por un lado, que la gente siempre critica, si se masifica el deporte va a haber mucho deportista malo. Eso es cierto. Pero si se masifica el deporte, vamos a poder encontrar los deportistas excelentes. Y entonces Colombia va a tener una consecuencia de ese mismo deporte. Tener grandes deportistas olímpicos, grandes deportistas mundiales, tener la excelencia. Y todo ese deporte, por supuesto, que crea salud, y si crea salud, crea bienestar, y si crea bienestar, crea disciplina, y si crea disciplina, crea y alimenta la paz. Y en el trabajo, como hemos dicho, pues por supuesto que hay que impulsar la industria, y en la vivienda hay que ver cómo logramos que todas esas viviendas técnico-higiénicas sanitarias que hoy están vacías sean utilizadas para quienes verdaderamente lo necesitan, protegiendo, eso sí, el libre mercado de las mismas. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Aló? Se fue. Se fue ya. Bueno, doctor, hemos visto y hemos analizado pues que sus propuestas son maravillosas, la gente ha llamado y ya verdaderamente están conscientes de su labor que usted pretende hacer en el Congreso. Entonces yo quiero que usted llame al voto a que lo apoyen, que verdaderamente se comprometan, porque es importante que llevar una persona como usted
a la Cámara? Decirle claramente a los quereños, a los vallecaucanos, a quienes habitamos estas bellas y generosas tierras que baña el río Cauca por un lado y por otro el Océano Pacífico, porque el valle son dos grandes áreas, la del valle, la montaña y Buenaventura, que si están cansados de ese sistema de salud terrible, voten por Floro Hermes, Partido Liberal número 112. Que si abominan la corrupción, voten por Floro Hermes, Partido Liberal 112. Que si creen que tenemos que hacer un desarrollo con justicia y con equidad, voten por Floro Hermes, Partido Liberal 112, Cámara de Representantes. Doctor, como médico usted tiene una trayectoria bastante muy buena, con mucha experiencia. Vemos del abuso de los fármacos. ¿Usted cómo cree que controlaríamos esa especulación de precios? Mire, en América Latina el control de precios se ha hecho por una forma torcida y no válida. ¿En qué consiste? Decretos donde a dedo ponen los precios u ordenan determinados precios. Eso desde el siglo XVII con Adam Smith demostró que eso no funciona. Entonces, desde el Congreso me comprometo a hacer los debates para hablarle al gobierno y decirle, mire, eso es una tontería, lo que hay que hacer es como lo hace Europa o los Estados Unidos. Todos los laboratorios farmacéuticos tienen una línea de fármacos que venden muchísimo, o sea, lo que llaman machete sí, señor, en el comercio. Y tienen unas líneas de fármacos especiales. Entonces, por ejemplo, lo que ocurre en Europa y los Estados Unidos, el gobierno le dice una cosa muy sencilla, mire, ¿usted quiere vender su machete? Sí, claro, pues tiene libertad de mercado para vender como quiera su machete, pero me vende al precio de costo las drogas estratégicas. Apenas usted me deje de vender las drogas estratégicas al precio de costo, yo le quito su machete. ¿Y qué pasa? Que por egoísmo esos laboratorios mantienen bajos precios. El control de precios no se hace a la brava, el control de precios se hace con inteligencia. Es de esa manera. Sí, señor. Vemos que Cali es una ciudad que viene muy atrasada, pues ya lo hemos dicho en los temas anteriores. Por ejemplo, tenemos en este momento, el Palacio de Justicia está arrancando a medias. El desarrollo, el búnker de la Fiscalía supuestamente está a la plata, en este momento no se habla de nada, no arranca. La ciudad de Paraíso tampoco. Entonces, con una persona como usted, que ya me lo han dicho en el centro los comerciantes, dígale a Floro Hermes cómo nos ayudaría en esa reestructuración de gobierno que no existe en Cali. Mire, hay una cosa bien clara. Por un lado, es necesario quitar una serie de controles por todas partes. La gente me va a decir, pero ¿cómo así que va a quitar control y tanta corrupción? Señores, un control es un peaje. Los países que tienen muchos controles son los más corruptos. Los países sin casi controles son los honrados. Entonces la primera cosa, hay que derrumbar una serie de controles para que cada oficina no se vuelva un peaje. La segunda cosa que hay que propugnar es una reforma política del Código de Régimen Político Municipal y también del Código de Régimen Político Departamental, para simplificar la administración, hacerla más próxima a las personas, menos complicada y que se puedan hacer las cosas con mayor celeridad, pero ante todo que creemos unos mecanismos que sancione al Ejecutivo cuando no ejecuta. Porque es que en Colombia pasa una cosa muy sencilla, es que si un alcalde se dedica a no ejecutar y a ahorrar dinero, le dan un aplauso. No, eso es una cosa gravísima, tiene que ejecutar, tiene que hacer obras, no nos podemos quedar atrás, la sociedad reclama. Y por otro lado, hay que dar una gran participación a los sectores privados. Y cuando hablamos de sectores privados, estoy hablando de toda la ciudadanía. No de lo que se habla cuando sector privado es de unos privilegiados, no, toda la ciudadanía, para que puedan delegarse funciones públicas que puedan hacerse por los privados. Y el municipio dedicarse a lo que sí es estrictamente público e imposible de asumir por un privado. Bueno, hemos hablado de todos estos temas. Ahora yo quisiera que usted le hiciera propuesta
propuestas interesantes a los campesinos. Mire, el campo de donde usted y yo venimos, Sí, señor, así es. hoy en Colombia la gente de la ciudad lo ve distante. Y por eso cuando se habla del conflicto interno, que es del campo, la gente no lo entiende. Pero usted y yo, que recogimos, que cosechamos una remolacha, que sacamos una zanahoria, la lavamos, sin quitarle el manojo de hojas, nos la comimos, Así la es. sentimos, que fuimos capaces de coger una col. Sabemos que el problema del campo son tres cosas. Uno, la tierra. El campesino tiene que tener tierras generosas para él poder cultivar. Dos, la tecnología. Al campesino hay que darle la tecnología, las herramientas, capacitarlo para que él actúe. Y la tercera cosa, muy importante, al campesino hay que garantizarle un mercado. Es que una de las cosas que pasa en Colombia, al campesino lo embalan, y usted y yo lo hemos vivido. Sí, señor. Le dicen a uno que siembre remolachas, y entonces le cuesta a uno 5 pesos. Luego cosecha la remolacha, la paga toda y le dice que la venda a 3 pesos. Primero hay que garantizar el mercado. Entonces, le digo a los campesinos, yo voy a hacer una cosa muy rara. Le voy a decir al gobierno nacional que primero se busca el mercado y luego hacemos el cambio del campo. No lo que han hecho al revés. Hacernos correr a cultivar cosas que luego nadie nos las compra, porque no se ha pensado en el mercado. Esto que estamos hablando, yo sé que para gran mayoría de la gente de las ciudades esto le parece rarísimo, le suena a chino, pero como aquí hay tantas personas que como Javier Darío, como yo, sabemos lo que es cosechar una mazorca, ver crecer una mata de maíz, entendemos muchas cosas. Por ejemplo, a la gente decirle algo, cuando uno siembra maíz son 3 granitos, salen 3 maticas, y uno coge y arranca las 2 débiles y deja la más fuerte, que cuesta trabajo. Entonces la gente cuando se imagina el campo, se imagina que es sembrado por una semilla y que nació en la mata y que salió lo otro. Entonces es necesario tecnificar, es necesario crear un gran desarrollo alrededor del campo, y finalmente hay que garantizarle comodidades al campesino. Él también necesita televisión, él también necesita lavadora, él también necesita secadora. Hay que volverlo, que él se sienta en el campo como si estuviera en la ciudad, pero con la diferencia de poder contemplar y amar los pájaros, oler los olores del campo, vivir toda esa cosa que es tan rica, tan emocionante, poder salir uno y abrazar un árbol y recostarse contra él. A las personas que crean que estoy loco, no estoy loco. Hagan el ensayo de abrazar un árbol para que vean la sensación que se siente. Qué bonito, qué bonito. Y esa experiencia es maravillosa porque nosotros somos del campo y el campo es la vida más hermosa que podemos nosotros vivir, la vida más tranquila, donde no se sienten sino los pajaritos. Por ejemplo, qué cosa tan rica cuando uno coge y, por ejemplo, yo me acuerdo de mi mamá, cójame esa mata de cilantro, y me la señalaba, y yo iba a sacar la mata de cilantro, ese olor, Sí, señor. y no lo comíamos. ¿Se acuerdan? Sí, señor, así es. El olor de la zanahoria fresca. Es que el oriente antioqueño, de por sí, nosotros que somos de allá, nuestros abuelos, nuestros papás que tenían las finquitas, hay que ver cómo nosotros, con qué cariño y con qué amor, nosotros recibíamos el incentivo, la motivación para trabajar en el campo. Nosotros éramos felices, por ejemplo, cuando el niño Dios llegaba, que nos regalara el canastico, el asadón, La palita. y la palita y el machete. El machetico. Chiquitico. Sí, chiquitico. Y así empezamos. Y el carrielito. Y el carrielito, por supuesto. Entonces eso es maravilloso, tener esos recuerdos. Y el sombrerito pequeño, y el ponchito. Sí, señor, así es. Porque hay que crear un afecto por el campo. Yo creo que una escuela que hay que recuperar son todos esos elementos para que el niño se sienta en el campo. Por ejemplo, hay que crear una escuela campesina, realmente campesina. Una escuela que crea amor por todo eso que hay allí. Pero repito, dándole todas las mismas comodidades que en la ciudad. Entre otras cosas, que eso es perfectamente factible. Hoy con la tecnología solar, volver energético el campo es facilísimo. No es costoso, la tecnología solar ha abarcado mucho y podemos llevarle el televisor, que vea las películas, que vea satelitalmente todo lo que quiera, el niño campesino y que vive al campo. Yo me pongo a analizar, doctor,
Por ejemplo, las familias grandes ya se acabaron. Cierto es. Nosotros, por ejemplo, hablamos de la generación de nosotros, familias de 10, 12 personas, ya eso no se ve. Y qué lindo era ese rebaño en el campo, nosotros disfrutando y con nada que nos sosteníamos, porque era con la papita, con el maíz. Y le cuento que todos comían y nadie pasaba hambre. Y hoy en día, qué dificultad con 3 hijos, 2 hijos, una familia. Porque acá además el campesino ha sido rinconado. Sí, señor. Y se han creado se han comprado los campos, que ojalá fuera para agroindustria, ¿no? Los cogen 8 hectáreas y meten una vaca. Ya las vuelven potreros. La vuelven potrero y esa vaca ahí sola, dando leche de vez en cuando, o a veces está con mastitis porque no la ordeñan. Eso no puede seguir. Hay que incentivar poderosamente el campo. Y lo otro es que hay que extender nuestra frontera agrícola. Colombia solo está habitada el 35%. Imagínense las tierras que tenemos, Tenemos abandonadas. 65%. Ahora hay una gran proporción que es la selva amazónica que debemos preservarla porque es un pulmón de la humanidad. Claro que sí, estoy de acuerdo con eso. Pero tenemos donde expandirnos con justicia y oportunidad en el campo. Bueno, yo analizo un problema muy grave y que lo vemos muy palpable aquí en la ciudad de Cali, que es la gente desplazada. ¿Cómo salen corriendo porque no tienen el apoyo del gobierno y dejan las tierras abandonadas y se vienen a pasar necesidad? Entonces uno ve en las paradas todos los niños limpiando los vidrios y pidiendo. Entonces, yo digo, ¿qué solución podría dar, doctor, para que esa gente no termine así? Mire, ahí es donde aparece el problema de la seguridad física. Colombia tiene un déficit de militares y tiene un déficit de policía. El territorio nacional uno lo puede recorrer por grandes extensiones sin encontrarse ni un policía ni un militar. Es necesario que el Estado atienda la seguridad física. Y esa seguridad física nos va a permitir tener un campo productivo que nos va a garantizar la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria nos va a poder garantizar la seguridad sanitaria. Y la seguridad sanitaria nos va a poder garantizar las demás seguridades, la seguridad social, la seguridad inversionista. El campo definitivamente es en Colombia, no hay duda, la fuente de la guerra. Pero si nosotros lo administramos bien, va a ser la fuente de la paz, de la tranquilidad. Y entonces hay que evitar que sigan saliendo los desplazados por fuerza de la inseguridad, porque los sacan a fuego. Hay que protegerlos, hay que cuidarlos. Allí se necesita una mano fuerte. Es que un Estado tiene que tener una gran suavidad para manejar, pero tiene que hacerlo con firmeza. Un Estado tiene que tener claridad, que hay que hacer un trabajo caracterizado, sostenido por el vigor y la fuerza, pero adornado por la belleza y la bondad. Qué bonito. Así tiene que ser, y para eso se requiere unas poderosas fuerzas militares y policivas, y por otro lado una seguridad social, alimentaria, educativa, que haga sentir a la gente feliz. Muy buenas noches. Buenas noches, habla con Cristina Hurtado. Bien, ¿puede alguna pregunta para el doctor? Sí, doctor, es que yo tengo una hija de 16 años que ingresó a la Universidad del Valle a estudiar medicina y lo estamos pagando la carrera con mucho esfuerzo, pero ella se encuentra un poco desanimada porque se da cuenta que han bajado los salarios y que la seguridad laboral de los médicos no es la misma que antes. ¿Usted qué puede hacer a favor de esos estudiantes que están estudiando medicinas para que tengan unas buenas garantías laborales? Mire, bueno, mis compromisos, porque es también mi sufrimiento, mi padecimiento, es mejorar el nivel de ingresos, no solo de los médicos, de todos los profesionales de la salud. Si no hay unas condiciones de ingreso digno para los profesionales de la salud, no vamos a poder tener una buena salud. En ese sentido, es necesario trabajar para que se pague bien a los profesionales de la salud. ¿Qué pasa hoy con la salud de Colombia? Se le paga bien
a un poco de personajes que nada tienen que ver con la salud, pero a los trabajadores se les paga mal. Cuando uno va a una industria, uno encuentra muchas veces que el obrero gana más plata que el gerente, pero en salud, mientras un médico le están pagando 10 millones al mes, uno encuentra casos como el del señor Palacino en Saludcop pagándole 90 millones al mes, cuando en ese mismo salario de 90 millones es superior 12 millones al director del Fondo Monetario Internacional. Vamos, eso tenemos que cambiarlo. Entonces necesitamos una dignificación del trabajo de todos los profesionales de la salud, creando unas verdaderas escalas salariales y de ingreso. Obviamente, también diciendo algo, la medicina nunca ha sido bien retribuida. ¿La tenemos todavía en la línea? ¿Aló? Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Muchas gracias a usted. Doctor, con la pregunta de la niña, se me ocurre a mí decirle a usted que inclusive hemos tratado ese tema y quiero que lo reafirme y lo refuerce ahora. ¿Cree usted que hay que diversificar las carreras técnicas en el país para que el país salga a flote? Hay que tomar una medida odiosa de pronto para muchos. Tenemos que establecerle a cada carrera un cupo para que no haya carreras que se llenan exageradamente de profesionales. Mire este dato. En Colombia hay 98.000 abogados, según unos datos, según otros 108.000. Dejémoslo ahí. Es decir, pongamos 98.000 abogados para un país de 47 millones de habitantes. En Estados Unidos, un país de 320 millones de habitantes, hay 35.000 abogados. Pero a su turno, cuando miramos las ingenierías, en Colombia los ingenieros escasamente llegan a algo así como 40.000. Tenemos, para dar un dato, nosotros tenemos más o menos un ingeniero por cada 10.000 habitantes. Y en Estados Unidos hay un ingeniero por cada 100 habitantes. ¿Y qué es lo que desarrolla un país? Pues la ingeniería. Yo soy médico. Yo lo que hago es tratar a los enfermos, pero yo no causo desarrollo. Un abogado no produce desarrollo. Un administrador de empresas no produce desarrollo. Un ingeniero sí. Construye carreteras, construye alcantarillados, diseña bombillas, diseña escritorios. Eso es lo que necesitamos. Entonces, con eso decir, segunda medida, limitados los cupos, obligar a que en todas las ciudades existan la totalidad de los programas académicos universitarios. Y garantizar la formación de todos estos universitarios como emprendedores, no para que aspiren a un empleo, sino para que aspiren a crear empresa. Si eso lo hacemos, vamos a llegar a una gran revolución educativa. Doctor, según lo que usted nos está comentando de diversificar la educación y sacar ingenieros, tecnólogos, ¿cómo enfocaría usted el SENA? Mire, el SENA es algo muy importante para uno desarrollar los auxiliares técnicos, para formar para la vida. Yo creo que el SENA hay que fortalecerlo en el sentido de que todos los colombianos pasen por esa formación del SENA, pero no como una formación final, como ocurre hoy muchas veces, no. Que sea un tránsito para que la persona llegue a la universidad, a la educación superior para lo superior, de manera que nosotros podamos tener una ciudadanía ampliamente informada, ampliamente capacitada, que nos permita tener todo un pueblo que sea capaz de valerse de su propio entendimiento, porque eso además combatiría la corrupción. La corrupción hoy tiene asiento en los necesitados. Si nosotros logramos que la educación superior llegue al 100% de la población, los necesitados van a ser muy pocos. Y entonces, como van a ser pocos los necesitados, vamos a tener una sociedad más sana, no una sociedad corrupta. En todo esto,
estos temas que hemos discutido a fondo y que vemos que usted está muy claro de la situación que usted quiere realizar si llega a la Cámara. Una de las cosas que verdaderamente todo el mundo critica y uno le dice, bueno, ¿y usted por quién va a votar? Y uno le responden, no, yo no quiero saber nada de esto. Entonces, si en un caso determinado que el voto en blanco ganaría, ¿qué cree usted que sucedería, doctor? Mire, si el voto en blanco gana para cuerpos colegiados, lo que va a pasar es un gran desánimo de la gente. Un gran desánimo de la gente. Porque apenas descubra que el mecanismo consiste en que se anulan todas las listas con sus candidatos de los que no pasaron el umbral. Y en cambio los partidos poderosos se presentan dentro del mes siguiente con los mismos candidatos a elección y ya no vale el voto en blanco. Pues lo que hay allí es una burla. Una burla que va a desestabilizar el Estado. Porque no va a permitir leer el voto en blanco en su verdadera dimensión, que es una protesta. Entonces, por un lado, burla, por otro, desánimo. Eso es lo que ocurre con el voto en blanco para cuerpos colegiados. Y creo que pues va a ser muy difícil que eso ocurra, como todas las encuestas dicen que está en un 21%, está muy lejano. Ya si ocurre para presidente, para gobernador, alcalde, ahí sí tiene efecto el voto en blanco, porque anula a los elegidos todos. Doctor, ¿usted qué piensa, yendo pues en un caso complicado de que uno sabe que la situación se maneja en una desconfianza grande de todos los colombianos, qué sanciones usted apoyaría en el Congreso para esos políticos corruptos? Mire, la corrupción ha llegado a un nivel en Colombia que amenaza la vida humana. Un corrupto que se roba un hospital produce miles de muertos. Un corrupto que se roba una escuela produce una tragedia social y universal. Un corrupto que se roba las obras de una ciudad, como ha pasado con el escándalo de Bogotá, produce hambre y miseria que termina en la muerte. Es decir, el liberalismo, ¿qué es? La defensa de la vida. Pero ha aparecido un fenómeno, la corrupción, que aquí ataca la vida. Entonces, ¿qué pasa con la vida? Póngase usted en el caso de un médico. Me ataca una bacteria, me enferma. ¿Qué hago yo como médico? Mato las bacterias con antibióticos. Yo pienso que la corrupción en Colombia debe ser sancionada de una manera drástica. Y pienso, siendo amante de proteger la vida, que para el caso de la corrupción, de pronto es prudente establecer la pena de muerte. Doctor, el tiempo es corto. Yo quiero que haga un llamado, en serio, concienzudo. Esta mañana tuvimos en una misa y un padre nos hizo una reflexión muy bonita. Quiero que usted le haga mención a los televidentes sobre eso. Qué bueno que usted me recuerda la misa de hoy. Allí hubo una frase que ustedes, amables televidentes, tienen que grabarse. El que hace trampa para ganar, gana para hacer trampa. El que invierte mucha plata en la campaña para ganar, gana para robar ese dinero. Caleños, vallecaucanos, cuidado con votar por los que hacen trampa. Y si votan por los que hacen trampa, por favor, no reclamen mañana por los robos que ocurran. No tienen derecho a la queja. Ya sabe, pues, amables televidentes, hemos tenido
4 miércoles muy importantes, muy interesantes. Han conocido al doctor Floro Hermes, ha depositado plena confianza. Entonces apoyémoslo, ayudémoslo y llevémoslo a la Cámara con el 112 del Partido Liberal. Vamos a ganar, vamos los honrados a dejar de ser indiferentes. Luchemos por ganar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a los televidentes y nos vemos el próximo miércoles, si Dios mediante. El árbol se conoce si es bueno o si es malo por sus frutos. Por los frutos los conocerán. Un espacio dedicado a nuestro prójimo. Por sus obras le conoceréis. Canal C. Por las obras los conocerán.